Bueno, ¿qué viene después de la fuerte alza de las tasas de interés decretada por el Banco Central? ¿Qué impacto tiene en todos nosotros? Lo conversamos con Cristian Pino. ¿Cómo está, Cristian? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Nati. Hola, ¿Cómo Cristian. estás? Muy buenos días. Lo decíamos ayer, hay un impacto casi inmediato que tiene que ver con los créditos de corto plazo y que comienzan a subir de inmediato. ¿Cuáles dirán ustedes? Por ejemplo, el crédito de las líneas de crédito, el crédito de las tarjetas de créditos, también cuando uno hace avance. Pero también hay créditos que son más a largo plazo y que algunos sostienen que esta alza, la tasa de interés, ya podría estar internalizada. Ahora, el problema es el siguiente: la inflación no baja y se proyecta incluso que con esta alza que tuvo el Banco Central y que anunció de 150 puntos base, quedando en 5.5, siga subiendo. Incluso hay algunos que sostienen, especialistas, que podríamos llegar sobre el 6.5%. Y eso sin duda sigue incidiendo en los créditos, particularmente entre otras variables. Tan solo durante el mes de diciembre el Banco Central anunció que particularmente en los créditos hipotecarios, para acceder a uno de ellos, la tasa promedio fue de 4%, que no se veía hace 14 años ese nivel. Así que son situaciones que hoy día hay que tener presente a la hora de tener una decisión proyectada de compra de una vivienda, tener tal vez la decisión de a lo mejor querer refinanciar o no. Bueno, todo eso lo vamos a conversar con nuestro experto a esta hora, Felipe García, quien es el director general de TINSA Chile, que está junto a nosotros ya. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian. Gusto saludarte. Igualmente, Felipe, gracias por estar con nosotros nuevamente. Felipe, hoy día ya automáticamente la gente tiende a asociar, porque va conociendo además que este incremento decretado por el Banco Central afecta en el crédito consumo, en el crédito hipotecario. Hoy día, ¿qué puede esperar la gente en cuanto a la tasa de interés proyectando una compra, o bien también si quisiera tener algún tipo de refinanciamiento? Por eso es tan importante recordarle a la gente que la tasa política monetaria es un instrumento del Banco Central que utiliza para controlar la inflación, tal como ustedes han dicho en la introducción, pero también es la tasa de referencia para todas las tasas de interés del sistema bancario, entre ellos, por supuesto, las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Pero además, lo más importante, que es la tasa con que el Banco Central va a prestar o recibir dinero desde los bancos. ¿Qué significa esto? Cuando las tasas del Banco Central están más bajas, lo que le está diciendo el Banco Central a los bancos es: yo voy a recibir su dinero a una tasa más baja, pero también voy a prestar a una tasa más baja. ¿Qué pasa eso? Que dinamiza el mercado y lo activa, ya que como funciona el sistema financiero, los bancos reciben a una tasa y prestan a una tasa mayor. Esa diferencia es el margen o utilidad que llamamos el spread bancario, que es básicamente cómo funciona el sistema bancario. ¿Qué pasa cuando la tasa del Banco Central, la TPM, es más alta? En el fondo, lo que hace el Banco Central es desincentivar el gasto y incentivar el ahorro en los bancos. ¿Por qué? Porque les está diciendo: yo voy a recibir el dinero de ustedes a una tasa más alta, pero también se lo voy a prestar a una tasa más alta. Por lo tanto, los bancos tienen que subir las tasas para poder conservar ese spread o ese margen del sistema financiero. Esa es la razón por la cual las tasas de los créditos hipotecarios suben al momento que la TPM también sube. Y eso, Felipe, al momento de pasarlo a precio, finalmente, ¿tiene alguna incidencia que la tasa de crédito hipotecario sea más alta? A ver, la construcción de precios en el mercado inmobiliario tiene dos factores que son los más importantes. Uno, que son los costos, y otro, que es la utilidad que quieren generar las inmobiliarias. En cuanto a los costos, los principales son el valor del terreno, los materiales de construcción y la mano de obra. Nosotros hemos visto que en el último tiempo han subido los costos de los materiales de construcción, como también la mano de obra, y el terreno siempre es más escaso, sobre todo para construcciones en extensión o en densificación en altura. Por lo tanto, nosotros no necesariamente vemos que vaya a haber una baja en los precios a raíz del alza de las tasas. También tenemos que entender que los precios de los últimos 10 años, si nos tomamos la última década, en los primeros 5 años de esa última década subieron un 50%. No obstante, en los siguientes 5 años han subido en torno a un 17%. Y esto tiene que ver también con que la oferta en el mercado inmobiliario está siendo cada vez más amplia en los últimos años, y sobre todo hay mayor oferta de menores precios,
porque también se han incorporado más unidades de menores superficies, que es otra forma también de controlar el alza de las viviendas, es decir, con unidades más pequeñas. Nosotros que podemos ver probablemente en lo que resta en adelante, tres fenómenos, por ejemplo. Lo primero, que las unidades de entrada pueden disminuir sus tamaños para controlar el precio de esas unidades más pequeñas, que es lo que pasa en las grandes ciudades en el mundo, las más demandadas, digamos, que las unidades son más pequeñas para poder controlar el alza de precio. Por otra parte, la periferia de Santiago, en este caso, si hablamos de la región metropolitana, también va a tener un surgimiento de mayores proyectos porque el suelo es más barato y además, a raíz de la misma pandemia y antes del estallido social, la gente estaba buscando mayor espacio a menores precios. El tercer factor importante que nosotros vemos, creemos que va a ser el mayor desarrollo de las regiones. Hoy día, las posibilidades del teletrabajo y también de trasladarse a otras ciudades importantes, yo creo que hace un incentivo grande para que se desarrollen aún más las regiones en donde nosotros podemos encontrar suelo más barato que la región metropolitana y un buen nivel de equipamiento con colegios, áreas verdes, y etcétera, todo lo que conlleva un equipamiento. En el caso de la región metropolitana también tenemos que entender que el stock no es tan alto porque venía controlado por la baja que hubo de proyectos durante la pandemia. Recuerda que con la cuarentena no se podía construir o no podían desarrollarse todos los proyectos que estaban en construcción y eso controló el stock. Entonces ahora, ante una baja de venta, también tenemos un stock mucho más controlado, sobre todo lo que es en entrega inmediata. En entrega inmediata estamos viendo un 8% todavía. Por lo tanto, también hay un control del stock y también hay un control de los nuevos ingresos de proyectos que también regulan el precio de la vivienda. Felipe, buenos días. Pensando también no solo en el sector inmobiliario, sino también en lo que pedimos créditos en general. Pasó recién Navidad, se viene marzo, mucha gente usa especialmente las tarjetas de crédito para financiar muchas cosas. ¿Cuál es la recomendación entendiendo esta nueva alza y lo que viene a futuro? Por supuesto que la TPM y la alza del Banco Central impactan mayormente a los créditos de más corto plazo, porque bueno, es la tasa que estamos teniendo hoy en día. Las mismas alternativas que ofrece la banca para el crédito hipotecario, que son tasa fija, tasa variable y tasa mixta, reconocen esta realidad. Si yo tomo tasa fija, que es una tasa probablemente más segura porque no varía en el tiempo, pero voy a adoptar la tasa que tengo hoy día, que tiene menos riesgo. Sin embargo, si tomo una tasa variable, por ejemplo, voy a ir en función de cómo vaya variando la TPM. Es decir, hoy día podría ser lo más recomendable tomar, salvo depende del optimismo o el pesimismo de cada persona, pero hoy, ante la situación que estamos viendo, podría ser recomendable tomar una tasa variable en la esperanza que en el futuro esta tasa del Banco Central baje. En el caso de las tarjetas de crédito hipotecario, están directamente, como son a corto plazo, directamente conectadas a la tasa de política monetaria. Por lo tanto, hoy día estamos viendo una tasa mucho más alta de lo que estábamos viendo antes. Así pensamos, en los últimos 4 o 5 meses, la TPM ha subido lo que venía bajando los últimos 10 años. O sea, veníamos de unas tasas del año 2010, cercana al 5%, y hemos venido progresivamente bajando hasta, bueno, durante la pandemia, post-estallido, durante la pandemia estuvimos mucho tiempo con una tasa del 0,5%, que es el piso técnico del Banco Central, claro, incentivando totalmente al dinamismo del mercado. Entonces, hoy día, por supuesto que no es tan recomendable tomar un crédito a corto plazo, digamos. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, que esté muy bien, buen fin de semana. Un gusto, que esté muy bien. Adiós. Todos antecedentes que hay que tener en cuenta entonces, Polo Nati, para esas decisiones de compra, y a no olvidar también que con la aprobación de la PGU se aprobaron exenciones tributarias, entre ellas también la reducción del IVA en la construcción, que va a afectar a casas cuyos valores estén en torno a los 4.500 pesos más allá del subsidio, y eso también se está viendo en qué medida va a afectar en el precio de las propiedades, así que otro antecedente. Ahora, lo dijimos la otra vez también, hay varias constructoras que están tomando ganchos para poder ofrecer a los clientes
diferentes ganchos, ofertas económicas, congelamiento de la tasa incluso a 3%, más plazo para pagar el pie. Entonces hay que monitorear si la decisión ya está establecida para encontrar buenas ofertas y buenos instrumentos que puedan hacer más llevable un crédito hipotecario. Y que compensen de alguna manera el alza en las tasas Así de es. interés. Que la haya muy bien, don Polo. Nos Muchas vemos gracias, pues. en el próximo mes. Muy amable, muchísimas Esté bien, gracias. chao. Bien, chao, Cristian.